Cadena Azul y la Cámara de Comercio Latina, Camacol, les presentan el programa Comentarios Económicos. Comentarios Económicos se trata de la actualidad económica y de desarrollo de nuestra comunidad. Comentarios Económicos. Buenas tardes, amigos, con ustedes Fernando Domínguez, comentarista de Comentarios Económicos. Nosotros tenemos esta semana un programa especial porque es una semana especial. Es decir, esta semana se está celebrando en el Hotel Biltmore de Coral Gables, el bellísimo Hotel Biltmore que todo el mundo admira. Hace 40 años que estamos haciendo el Congreso Hemisférico de Cámara de Comercio e Industria Latina una vez al año. Esta es la edición número 40, exitosamente, y esto es una iniciativa exclusiva de Camacol. Camacol comenzó a darse cuenta hace más de 40 años que era necesario para fortalecer nuestra comunidad y su papel en el hemisferio, pues buscar comercio. El comercio es lo que une a los países, es decir, uno compra lo que no puede producir o que produce ineficientemente y vende lo que produce eficientemente y el otro no puede producir o le cuesta más caro que a uno. Ese intercambio une a la gente, provoca el desarrollo, porque es la única actividad económica donde usted puede comprar a crédito, vende el producto y cuando lo cobró, paga el crédito y todavía le queda una ganancia. Es decir, usted puede capitalizar con el dinero ajeno. Es una cosa bien interesante y esta particularidad del comercio ha hecho que desde tiempos remotos el comercio se ha practicado abundantemente por la especie humana. Los países más o menos progresistas, los que son más oscurantistas, los más cerrados, pues generalmente le impiden a su población que haga comercio con otras naciones. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Entre otras causas, porque pierde control el gobernante de un país que sus ciudadanos son libres de poder comerciar con otros. Y todo esto ha traído en el transcurso de siglos, pues que hayamos cambiado también la manera de hacer el gobierno, la manera de hacer la realidad. De todas maneras, el comercio siempre ha sobrevivido desde la etapa primitiva, en la esclavitud, en la llamada sociedad medieval, en el capitalismo, hasta en el socialismo. El comercio existe, aunque el comercio en el socialismo tiene la característica que no es libre, porque en el mundo socialista los gobiernos se atribuyen el monopolio de poder hacer comercio. No le permiten a sus ciudadanos que lo hagan. Y por tanto, las empresas gubernamentales son las que deciden qué comprar y qué vender, y a quién le compran y a quién le venden. Y vemos, por supuesto, que esos mercados están muy mal abastecidos. Solamente tenemos que mirar hasta alrededor, muy cerquita, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, cómo el mercado siempre está en deuda con los consumidores. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre lo que la gente demanda y lo que es posible comprar. Todo esto trae muchos problemas. Precisamente en los países libres, como el nuestro y como los otros países de América Latina que son libres, por eso comenzaron hace 40 años este proceso de Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latina. ¿Qué significa eso? Pues significa que nos reunimos una vez al año, en este mes de junio generalmente, en el sur de la Florida, todos los países, las cámaras de comercio de los países del continente, desde Canadá hasta Las Pampas. Y intercambiamos propósitos, ideas, productos. Hacemos una exhibición donde cada uno trae lo que quiere o lo que necesita o lo que pudiera vender. Y hay un intercambio y se llama el matchmaking, es decir, las empresas compradoras se inscriben para que las empresas vendedoras se haga una reunión entre ellas a lo largo de estos días que dura el Congreso y se produce la magia del mercado. Esto es independientemente de que también como
somos países que tenemos diferentes estructuras sociales, diferentes posiciones en el mundo, etcétera, pues también tenemos discusiones entre nosotros sobre temas del mundo actual, sobre problemas que consideramos que perjudican a los países o sobre cosas que queremos plantearle a nuestros gobiernos que resuelvan. Afortunadamente en Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos está en su constitución y desde su formación es un gobierno que promueve la libertad de comercio, que promueve la libertad económica, que promueve la libertad en general. Y por lo tanto, en nuestro país no hay que sacar ningunos permisos especiales para exportar, ni para importar, ni nada por el estilo. Nuestra moneda es aceptada en todas partes y los demás países pues se unen con nosotros para resolver ciertos problemas. Siempre hay problemas porque siempre hay entre tantos países algunos que tienen, digamos, legislaciones que no son convenientes a los demás o determinados problemas que se resuelven en una discusión colectiva. No siempre se resuelven, pero generalmente se plantean por lo menos. Y ayer, 4 de junio, comenzó la edición de este año del Congreso Hemisférico en el Hotel Billboard. Comenzó con un día de registración donde la gente ayer se inscribía. En inglés le ponemos registration. Realmente en español sería decir inscripciones. Las inscripciones, las empresas y los miembros de las cámaras de comercio, sus representantes, se inscriben durante el día para que se sepa quiénes están ahí. Hay una exposición que se inaugura en el día inaugural, que fue ayer, y hay una recepción de bienvenida a todas las autoridades y a todas las personalidades que quieran. Nosotros queremos decirle que la asistencia al Congreso es gratuita, no hay que pagar nada, no tiene que inscribirse para nada. Se inscriben quienes quieren participar en las reuniones de tete a tete entre unos y otros que aspiran a vender o quien quiere poner un kiosco para exhibir sus productos. Por supuesto, esos tienen que inscribirse y además eso tiene un costo. Pero para los ciudadanos en general, los comerciantes en general, las personas con interés en averiguar cómo se hace ese proceso, es abiertamente gratuito. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Es un servicio público de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que organiza eso para el bienestar de nuestra comunidad y es algo que ustedes pueden ir y apreciar cómo se produce. Ayer hubo, por supuesto, la presentación final donde se le otorga la Orden del Mérito a gobernadores, a personas especiales, y lo hizo en este caso la Lieutenant Governor, o sea, la vicegobernadora del estado de la Florida, Janet Núñez, quien junto con la presidenta de Camacol y el chairman del Congreso, el comisionado Willie Gord, pues fueron los que presidieron la actividad. Hoy miércoles, eso desde las 8 de la mañana comenzó a las 9 de la mañana con la inauguración oficial del Congreso. Las palabras de bienvenida a los delegados y las personas asistentes estuvieron a cargo de la presidenta de Camacol, Mercedes Alegría, y del honorable Wilfredo Willie Gord, comisionado de la ciudad de Miami y presidente del Congreso. Y del señor Rosendo Mayorga, que fue elegido para este año ser presidente del secretariado permanente. Nosotros queremos decirle que esta es una institución democrática, que todos los años elige libremente su presidente del año y lo hace para las actividades del año donde sea. Es rotativo, pero rotativo no obligatorio que le toca a alguien, sino que tiene que ser con el voto de los demás. Camacol está en la Secretaría Permanente porque Camacol es la responsable de organizar el evento de una vez al año aquí, pero hay otro evento a los más o menos entre medio año después que donde se realiza en la capital de América Latina, donde se preside este año el Congreso. Y en esa reunión se discuten principalmente los temas que se van a debatir en el Congreso, se organiza cómo se quiere que sea el Congreso y mediante esa discusión democrática y esos acuerdos democráticos, pues
se realice el Congreso. Esto que está pasando aquí hoy es consecuencia de que se hubo una reunión hace unos meses atrás en otro país, donde todos los delegados, los presidentes, los miembros de la Secretaría Permanente discutieron y acordaron lo que se iba a debatir hoy aquí. A las 9 de la mañana hubo una videoconferencia de la Feria de Cantón. La Feria de Cantón en China es una de las ferias más grandes comerciales del mundo. Es socia de Camacol. La Feria de Cantón está asociada con el Congreso Hemisférico a través de Camacol. Camacol es el socio permanente que enlaza a todos los demás miembros del Congreso Hemisférico, y en este sentido pues la Feria de Cantón, que es una de las, repito, es una cosa extraordinariamente grande en China. China es en este momento, uno de los países más grandes del mundo en comercio, es quien ha experimentado la explosión más grande de comercio en los últimos 20 años, como todos sabemos, y la Feria de Cantón es algo bien interesante. Estamos asociados con ellos y hubo una videoconferencia hoy donde ellos presentaron sus respetos a sus amigos de aquí del continente latinoamericano, del Congreso Hemisférico, y explicaron y debatieron y enseñaron cómo se hace la feria allá. Es algo bien interesante. A las 9:30 pues hubo también un debate, se empezaron las discusiones, que se llama, en este caso fue un debate sobre cómo ha cambiado la fase del consumismo en el mundo. Y esto es debido a que el consumidor, como todos sabemos, no es algo que estoy descubriendo aquí hoy, el consumidor ha cambiado continuamente porque cada época tiene su manera de trabajar. Y esta manera de trabajar actual es consecuencia de que estamos en la quinta o la sexta revolución del mundo. La primera revolución industrial fue la introducción de la máquina de vapor, que produjo el salto cualitativo de producir, en vez de producir una persona, producir con máquinas, producir con la fuerza del vapor. Se introdujo masivamente la locomotora, con lo que trajo un gran progreso en el comercio por haber los trenes ser el vehículo de cambio, de intercambio de mercancía. Los vapores, los barcos se convirtieron de velas a vapor, y esa fue la primera gran revolución industrial. Esa revolución industrial, que fue un salto enorme en la humanidad, porque la cantidad que se producía, por la diversidad de lo que se producía, por el alcance que ya empezaba a tener entonces los productos para todo el mundo, produjo un consumismo de su estilo en sus condiciones sociales. De ahí surgimos a otra revolución que vino la revolución electrificadora, donde esa máquina de vapor empezó a generar una cosa que se llama electricidad, que se transmite por un cable, y ya no había que tener una máquina de vapor en cada lugar, sino que con la electricidad teníamos motores eléctricos que hacían la misma energía, producían la misma capacidad de generar que el vapor, pero de una manera más simplificada. En un solo lugar estaba la planta eléctrica, y en toda una región, en todo un país, había un sistema de distribución eléctrica que permitía que esa revolución industrial llegara a todas partes. Y eso se llamó la electrificación. A partir de la electrificación surgen muchas otras cosas. Hubo un proceso que la electricidad terminó por generar lo que llamamos la tecnología, es decir, la electrónica, los procedimientos digitales, la quimificación, los procesos químicos que se generalizaron, y todo eso ha ido trayendo etapas, y cada una de estas etapas pues ha traído una nueva manera de crear, y una nueva manera de producir, y una nueva manera de consumir. Los filósofos dicen que unas épocas se dividen de otras no por lo que se consume, sino por cómo se consume, no por lo que se produce, sino cómo se produce, porque lo que en una época se produce con mucho esfuerzo humano, prácticamente que requiere una semiesclavitud, en otras sencillamente apretando un botón se hace,
y el trabajador se convierte en un operador electrónico, un operador de medios. Es decir, eso significa que hay muchísima gente con salarios e ingresos muchísimo más altos que el antiguo, porque el salario es proporcional a lo que se crea, y por lo tanto hay una nueva manera de consumir. Hace 200 años alguien le dice, lo ponen en una casa, por decir algo, de Miami, con aire acondicionado, con todo eléctrico, la cocina, etcétera, etcétera, y se queda frío. No puede pensar que eso es verdad, porque en su época eso no se conocía. Y esta ha traído que la gente de esta época piense, razone, filosofe y tenga objetivos diferentes por completo que lo que tenían hace 200 años. Eso es lo que se va a discutir hoy. Los panelistas eran gente de Google, Javier Herrán de Sedano, Camilo Padrón de Welever, y esta discusión era muy interesante a propósito de que la gente aquí, en el caso local, hemos tenido una tremenda innovación que nuestros amigos de Sedano pues han incorporado el comercio digital a la actividad cotidiana. Ya la gente no tiene que ir a comprar a Sedano, tiene una aplicación en su teléfono y a las 3 de la mañana pide los productos y por la mañana los recogen en una java o se los llevan. Y eso es algo que es un salto cualitativo en la manera en que lo hacíamos. Y quien único lo tiene hasta este momento es Sedano. Interesante porque Sedano para hacer esto ha tenido que hacer un proceso de estandarización de los productos, de mecanización y automatización de la entrega, es decir, todo un proceso que ellos estaban debatiendo hoy. Esta es una de las cosas más interesantes de este congreso. Después hubo otra discusión a las 11:15, me imagino que mucho menos feliz que esa, porque el tema era más difícil. Los acuerdos de libre comercio, Canadá, México y Estados Unidos, y cómo hay un enfoque diferente por cada uno. Es decir, los panelistas son Paul Frost, diplomático comercial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Darden Lataúnya, del Exim Bank de los Estados Unidos, el doctor Jesús Seade, subsecretario para Norteamérica, Ministerio Mexicano de Asuntos Exteriores, la honorable Susan Harper, que es la cónsul general de Canadá en Miami. Esto es una discusión muy distinta a que la podíamos tener hace 5 años, donde había otra manera de enfocar esto. Hoy hay otra forma, como todos sabemos, ahí se vuelven a plantear la existencia de barreras comerciales, de la imposición de tarifas que hace que mucho tiempo la habíamos quitado, porque la verdad es que aunque la habíamos quitado algunos, otros la mantuvieron y estaba el libre comercio no era tan libre, es un libre comercio que perjudicaba a los que realmente lo hacían libre, porque los que se protegían, con muchísimas maneras de protegerse, no permitían que los otros le vendieran. Así vemos cosas que tanto en los Estados Unidos como en China, como en Europa, como en la propia América Latina, muchas cosas que son maneras no comerciales, maneras encubiertas de poner tarifas. Por ejemplo, decir que no se puede importar productos, semillas que sean genéticamente modificadas, es una manera de detener que las semillas norteamericanas la vendan, porque en Estados Unidos todas las semillas prácticamente son genéticamente modificadas. En otro caso, bueno, puede ser otro y así sucesivamente. Es decir, hay muchas maneras de poner freno al comercio de los demás. Y esto es lo que se debatía hoy. Y interesante, yo les prometo que voy a traerles después la semana próxima o cuando pueda los acuerdos que se llegó con esto y una síntesis de la discusión con algunas de las personas que estuvieron. Bueno, después había hoy un almuerzo de negocios que la nota, el speaker, iba a ser el honorable Francis Suárez, que es el alcalde de Miami, como sabemos, y había reconocimiento de méritos para la ministra de Comercio de Canadá y otras personas que iban a ser reconocidas como gente que había hecho trabajos excepcionales en este año para facilitar el comercio. Y a las 2:30 comenzó
digamos, el pollo del arroz con pollo, lo que se llama el matchmaking, es decir, las reuniones entre empresas, que es lo que realmente compran y venden, es lo que realmente motiva la existencia de este Congreso y motiva la existencia de la vida diaria, las operaciones comerciales. Y a las 5:30 pues había una recepción, una recepción, como todos los días, generalmente en la exposición, todos los años a las 5:30 de la tarde se hace un alto, la gente estuvo todo el día ahí, entonces se hace un alto para conversar, para intercambiar ya no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista fraternal. Se hacen amigos de gente que no se conocía, etc. Mañana pues tenemos que va a haber un elemento a las 9 importante, que es cómo hacer propiamente negocio en los Estados Unidos. Y eso va a ser discutido por un contador, un abogado de inmigración y un abogado corporativo. Esto es una discusión interesante que todo el mundo espera porque la gente quiere hacer negocio en los Estados Unidos, pero hay un fenómeno. El negocio es un atributo de la sociedad en que uno vive. El sistema de leyes, heredados en el caso de América Latina en muchas ocasiones, heredado del sistema de leyes española. Y el sistema de leyes para el negocio en los Estados Unidos, que es heredado de los ingleses. En Canadá es una mezcla heredada de Francia e Inglaterra. Pues son sistemas completamente diferentes. Para poder hacer negocio en otro lugar hay que saber las reglas de juego del lugar. Porque quien pone las reglas de juego es quien tiene el gobierno. Y el gobierno es el que decide cómo se emplea, cómo se usa, cómo se da permiso, cómo se otorga, cómo se puede hacer esto o se puede hacer aquello. Y por tanto, hay un fenómeno para regular la población, la entrada de inmigrantes, gente que viene a hacer inversiones. Todo eso es una cosa complicada y por eso hay un abogado de cada una de las especialidades que dije. Hay un contador, un abogado de inmigración y un abogado corporativo. A las 10 de la mañana hay otro evento bien interesante. Se llama la Alianza Público-Privada, como una especie de colaboración que beneficia a cada uno de los países. Es decir, en vez de plantearse o solamente plantearse el negocio de compraventa entre empresas interesadas, es un negocio donde la compraventa y el plan de compras y de ventas nace de una exposición pública. Por ejemplo, en un país nuestro, una provincia decide mejorar su sistema de salud y establece un programa entre ellos y las privados para las cámaras de comercio para importar las cosas que necesita ese sistema de hospitales para hacerlo de la mejor manera posible. Es una manera de organizar la vida social basado en la propiedad privada y sin lastimar una ni la otra, al contrario, fortaleciéndose mutuamente. Eso también es uno, me parece, de los platos más importantes de este Congreso. A las 11:15 de la mañana hay un congreso sobre la gastronomía global. Es decir, la visión de cómo la gastronomía se ha convertido en una palanca del turismo, cómo el turismo al mismo tiempo empuja la gastronomía, cómo la gastronomía tiene efecto en la vida social, en la salud de las personas, etcétera, y cómo incluso cambia los sistemas educativos. Así, todo esto mañana tenemos un interesante tema a las 11 de la mañana. Después tenemos el almuerzo de mañana, donde hay también otra personalidad, hablando, que va a ser el honorable Raúl Barret Foley, que es el alcalde de la ciudad de Coral Gables, y va a estar también la doctora Liz Crome, que es la ministra de Industria y Comercio de Paraguay. Y finalmente, pues el viernes es un día terminal del Congreso, es decir, es un día donde se discute todo el día los acuerdos, se les da forma, se escriben, se diferencian cómo se va a quedar, y por la noche hay una actividad, como se dice en el argot, con toda la compañía, es decir, hay una cena de gala, donde se termina con una actividad artística, pero también hay presentaciones de premios a la excelencia empresarial, a la excelencia en los medios, a la excelencia en el servicio público,
y la excelencia en el empuje de el cine y los medios latinoamericanos. Junto con el Congreso, y dentro de él, desde hace muchos años, existe también un congreso, un congresillo, un mercado de cómo se hace video, que es la época moderna de hacer películas, de hacer video, etcétera. Y no es un concurso, no es un mercado de cine, es un mercado de producción de cine, cómo se hace, etcétera. Todo eso es parte del Congreso hace 9 años que se está haciendo y es una de las cosas más importantes que también hacemos. Hay tantas cosas importantes en el Congreso que cuando se habla del Congreso en su conjunto algunas se quedan sin tener la suficiente, desarrollo, porque son importantísimas por ellas mismas. Gracias a por ejemplo, a esta identificación de cómo se mejora, hay muchísimos proyectos de cine donde, los productores tienen la colaboración de ciudades, de regiones, de zonas, donde eso impulsa el mercado local del cine, del mercado, del video, y a su vez el mercado local, pues también se beneficia muchísimo con eso y se beneficia el empleo, el desarrollo, etcétera, etcétera. Toda esta gran cosa es el Congreso Hemisférico y estamos seguros que le invitamos a que ustedes vayan todavía los días que quedan mañana y pasado. Y el viernes es libre y excepto que vayan a almorzar o vayan a hacer una empresa de negocio, es libre el acceso. Así que bienvenidos todos al Congreso y muchísimas gracias a ustedes por su atención y venimos el próximo miércoles con otro Comentarios Económicos. Cadena Azul y la Cámara de Comercio de Latina, Camacol, les presentan el programa Comentarios Económicos. Comentarios Económicos se trata de la actualidad económica y de desarrollo de nuestra comunidad. Comentarios Económicos.